Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, porque el día no es muy apacible como para estar aquí a las 8 de la tarde, pero desde luego yo creo que la conferencia no les va a defraudar y va a merecer la pena, ¿no? Desde luego yo quería empezar dando las gracias al Museo Provincial y a la Diputación por acoger este ciclo que se está celebrando a lo largo de distintas ciudades gallegas y que está impulsando la Real Academia de Bellas Artes del Rosario. Y a mí desde la Academia me encargaron que presentara al profesor Ramón Izquierdo Perrín, y es un encargo que asumo con muchísima ilusión y que me hace y con muchísimo cariño, porque ayer haciendo cuentas, cuando estaba preparando un poco las palabras, pues uno de mis primeros profesores cuando llegué a Santiago, segundo de carrera, hace ahora 35 años, que se dice muy pronto, decía Carlos Gardel que 20 años no es nada, pues 35. Pues fue mi profesor de Historia Medieval. Recuerdo a las 4 de la tarde sus clases sobre arte islámico y arte bizantino. Y cuando uno llega a la universidad con muchísimas ilusiones y con muy pocos conocimientos, llegar a un aula y ver que un docente es capaz de ponerse delante de 200 alumnos, como éramos en aquellos cursos, sin una nota, sin un papel, simplemente con su caja de diapositivas, y es capaz de montar todo el discurso con fechas, con nombres, haciendo un recorrido pues, por algo que para nosotros era totalmente nuevo, conocer las mezquitas de Ibn Tulun, de Kairouan, de Marrakech, o pasar por todas las iglesias bizantinas, desde Agios Lucas hasta Dafni o Novgorod, ¿no? Fue toda una experiencia y muchas veces lo que aprendes son contenidos, pero sobre todo aprendes maneras, enfoques, metodologías, y eso, desde luego, yo lo aprendí con el profesor Ramón Izquierdo hace muchísimos años. Y desde entonces, pues hemos mantenido una relación, ahora en la Universidad de La Coruña, yo me quedé en la Universidad de Santiago, pero siempre para mí ha sido pues, un placer poder compartir con él proyectos y algún trabajo. Pero me voy a ceñir a su currículum, porque yo no vengo aquí a contar mis experiencias, sino a recoger su figura y su labor dentro de la historia del arte gallego, como uno de los grandes historiadores con trabajos de referencia que no pasarán y que serán siempre de cita obligada. Se licencia en el año 1970 en la Universidad de Santiago, presenta su tesis doctoral en el año 76, tanto su tesis de licenciatura que dedicó a la Compostela de Gelmírez, como su tesis doctoral, la arquitectura románica en la diócesis de Lugo, fueron reconocidas con la máxima calificación, siendo premio extraordinario su tesis de licenciatura y siendo premiada por la Diputación de Pontevedra su tesis doctoral. Era el primer gran estudio sobre el románico en la provincia de Lugo y sigue siendo una obra de referencia. Desde 1970 fue profesor del Departamento de Historia del Arte hasta el año 1995. En ese momento, mediante un concurso de oposición, gana la cátedra en la Universidad de Coruña y se traslada para dar clases en el campus de Esteiro y en el campus de Zapateira. Desde allí sigue formando a arquitectos y a humanistas en esos ámbitos de la historia del arte, el arte medieval, sobre todo. Su labor docente ha sido premiada y evaluada positivamente con todos los quinquenios posibles en una trayectoria académica. En cuanto a su labor investigadora, ha sido evaluada 5 veces, reconociéndole 5 sexenios de investigación en el área de historia del arte. Fundamentalmente dedicó su carrera al ámbito medieval con incursiones en la época
moderna e incluso neoclásica, y son estudios de obligada referencia a sus trabajos sobre la Catedral de Lugo, ¿no? Y de la fachada neoclásica. En el año 95, con el profesor Ramón Otero Túñez, mediante un convenio, trabajan en la reconstrucción de la sillería del maestro Mateo de Santiago. Un proyecto pionero y que permitió analizar el desarrollo, el estudio de las sillerías del románico. Trabajó para la Consellería de Cultura, coordinando un equipo que realizó el estudio piloto de Carboeiro y de su entorno. En el año 1989 fue elegido académico correspondiente de la Real Academia Gallega de Bellas Artes y en el 93 elegido académico de número, ingresando en el 94 con un discurso sobre una iglesia lucense, sobre la iglesia de San Martín de Mondoñedo. En el año 2000 es elegido académico correspondiente en la sección de arte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en el 2002 académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y forma parte como miembro fundador de la Academia Auriense Mindonense de San Rosendo. Durante muchos años mantuvo con la Diputación Provincial de Lugo una colaboración muy estrecha que se ciñe entre los años 1986 y 2008. Coordinó los equipos que trabajaban sobre el Camino de Santiago en la provincia de Lugo e impulsó una iniciativa pionera en aquel momento, que era la Semana de Estudios Históricos, ¿no? Fue miembro del Consejo de Cultura de la Diputación, integrándose en varias de sus secciones. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de historia del arte, ciclos de conferencias, organizado reuniones, cursos de doctorado en las universidades de Santiago, de Vigo, de Coruña, en la Menéndez Pelayo, en las universidades de Salamanca. Ha coordinado exposiciones como en el año 1997 Galicia Terra Única, que tuvo lugar en la Catedral de Orense, o Santiago y los Caminos de Santiago, en la obra fotográfica de Manuel Chamoso Lamas, o el estudio de referencia que todavía existe sobre la Ribeira Sacra, esencia de espiritualidad en Galicia, o el Hospital Real de Santiago y la hospitalidad en el camino de peregrinación, donde pudimos colaborar y trabajar juntos. Fue además, es miembro del Consello da Cultura Galega y de la Comisión Superior de Valoración de Bienes Culturales de Interés para Galicia y de la Comisión Provincial de Patrimonio de la provincia de Coruña. Además, fue elegido como valedor universitario entre los años 2001 y 2010 en la Universidad de Coruña y es además autor de un elevado número de publicaciones relativas a aspectos de la historia del arte de Galicia, temas medievales, de arquitectura, de escultura, de iconografía. Hay obras que son de referencia obligada, sus trabajos sobre el arte medieval, 1 y 2, uno de ellos en solitario y el otro con Carmen Manso, publicados por Hércules Ediciones, son obras que continuamente trabajamos con ellas en las aulas, con los alumnos, porque nos han permitido hacer una primera catalogación o una catalogación que no existía de lo que es el arte medieval en Galicia. Así que, por todas esas publicaciones, por todos esos años de dedicación, por toda esa docencia formando nuevos maestros, creo que Ramón Izquierdo Perrín es uno de los nombres de referencia dentro del mundo de la historia del arte español y más concretamente de la historia del arte gallego. Así que ya no me extiendo más, le dejo paso a él, que nos siga formando y instruyendo. Bueno, funciona esto. Bueno, muchas gracias por esta exhaustiva presentación y, en fin, sí, es cierto que se dice algunas cosas, también es cierto de que es que los años van pasando. Y mencionó la profesora Ana Goy pues algo que
que recuerdo con mucho cariño, que son las Semanas de Estudios Históricos, y ahí está uno de los padres de las semanas, Juan Carlos, que organizábamos con algunos otros, algunos ya fallecidos, pues aquellos acontecimientos. Muchas gracias por la presentación. Y como esto es un tema muy amplio, el que me ha tocado desarrollar, pues voy a empezar ya sin más preámbulos. Debemos de tener en cuenta que la provincia de Lugo es la mayor de Galicia en cuanto a extensión, y ahí ven muy bien que su extensión es aproximadamente pues, 1/3 del total de Galicia. Y ese tercio de Galicia, a grosso modo, pues se va a organizar en una serie enorme de ayuntamientos que ven perfectamente en esa imagen. Eso ya nos anuncia que las construcciones que nos vamos a encontrar de época románica son varios centenares. No hay ninguna exageración en lo que les digo, son varios cientos de iglesias, unas mejores, otras peores, unas más importantes, otras menos, pero es un románico que está ahí y que merece siempre respeto y estudio. Obviamente yo no les voy a dar una lista de iglesias, yo he escogido unas cuantas y voy a tratar de darle una cierta hilación. Tenemos que empezar por el principio, y el principio de la arquitectura románica en la provincia de Lugo se encuentra al norte de la provincia, en una parroquia perteneciente al concello de Foz, que es San Martín de Mondoñedo. San Martín de Mondoñedo, como acaba de decir Ana, yo le tengo mucho afecto porque lo escogí para mi discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes y he seguido trabajando con él, ¿no? Y bueno, voy a reducir un poquito lo que yo entiendo que es la obra de San Martín de Mondoñedo. San Martín de Mondoñedo se empieza en el último tercio, en los últimos años del siglo XI. Es decir, se va a empezar aproximadamente al mismo tiempo que la Catedral de Santiago, para que ustedes tengan una comparación fácil y conocida por todo el mundo. Aunque entre la Catedral de Santiago y San Martín de Mondoñedo obviamente hay muchísimas diferencias. De todos modos, ustedes tienen ahí la misma planta en su estado original y en la actualidad. En su estado original, que tenemos ahí, vemos que es una iglesia de 3 naves con 3 capillas en la cabecera, la primera de esas características en Galicia, que se abre a un crucero destacado solo en el alzado, no en la planta, y que luego el buque de la iglesia se va a organizar en 3 naves. La central, lógicamente, mucho más ancha que las laterales. Es una iglesia que se hace con unos recursos económicos muy escasos. Y eso quiere decir que la construcción va a tardar muchos años y que se van a ir haciendo una serie de cambios. Algunos de esos cambios los vemos en la planta. Si nos fijamos un poco, vemos que entre el muro norte y el muro sur hay notables diferencias, por ejemplo, en cuanto a las ventanas. Que hay también notables diferencias en que aquí tenemos una serie de medias columnas, alguna colocada de manera inverosímil para la longitud actual, que no tienen correspondencia aquí. Es decir, bueno, eso obedecía a un proyecto que se abandona y que queda eso ahí. Luego se hace otro proyecto que vemos aquí en el muro sur, que tampoco va a tener efectividad. Luego se van a separar las naves mediante estos pilares cruciformes poco corrientes. En fin, es una iglesia que se empieza eso a finales del siglo XI y que se va a terminar a mediados del siglo XII. Es decir, que van a ser pues, 70, 80 años lo que tarden en construirla. De tal manera que esto se empieza a hacer así como catedral de la diócesis de Mondoñedo, que de ahí le viene el nombre a la diócesis de esta parroquia, no de la ciudad de Mondoñedo, que va a parasitar, por así decir, el topónimo,
Y cuando se termina ya no es la catedral ya está en otro sitio. Bueno, va a mantenerse, va a ser convento, va a ser una serie de cosas, y en el siglo XIX la catedral de San Martiño llega a nosotros en ruinas, tan en ruinas que el arquitecto diocesano le dice al obispo de entonces de la diócesis de Mondoñedo que es irrecuperable, que lo que tiene que hacer es tirar toda la iglesia y que él le hace otra baratita. El obispo, de todos modos, como no tiene demasiado dinero, pues prefiere consultar a un maestro de obras. Ese maestro de obras es el que hace toda esta zona gris que ven por ahí y que va a mantener en pie la iglesia hasta nuestros días. ¿Por qué es necesario eso? Es necesario porque, como vamos a ver enseguida, aunque aquí no se ve muy bien, pero sí se intuye, por aquí va un camino que se excava, de tal manera que el nivel original del terreno está a esta altura y ahí tenemos un gran desnivel. Eso quiere decir que la cimentación de toda la cabecera de San Martín de Mondoñedo queda descarnada, y al quedar descarnada tiende a caerse porque dentro hay unas estructuras abovedadas que difícilmente se mantenían. Esa es la razón de estos gigantescos contrafuertes, diríamos tan feos, pero tan eficaces en su mantenimiento. De eso, aparte de los contrafuertes, nos queda todavía ahí esa grieta en el tambor que encierra el cimborrio que se construye en el centro del crucero. Por lo tanto, no era ninguna tontería lo que ahí pasaba. Se empiezan con las dos capillas laterales y la mitad de la capilla mayor. Ahí utilizan, lógicamente en esa época, fines del siglo XI, un aparejo pequeño pero regular, el sillarejo. En los laterales vemos que utilizan las arcuaciones, pero esas arcuaciones ya no aparecen en la capilla central. Ahí tenemos otra evidencia de un cambio, de la misma manera que nosotros vemos también cómo se corta, más o menos a media altura, este aparejo de sillarejo y se sustituye por un aparejo de granito blanco de mejor calidad. Las dos capillas laterales son también representativas del momento. Primero se va a hacer la capilla norte, esta, en donde lo que se utiliza como elemento ornamental son esos bocelillos que vemos por ahí, ¿no? Esa especie de canutillos pequeños. Pero cuando se hace la capilla sur, hace ya su aparición el motivo, diríamos, más característico de toda la arquitectura románica, que es el ajedrezado. Si queremos pasar para atrás. Vamos a ver. Avance. No se puede volver para atrás. La flecha de atrás. Aquí. No, esta. Esta. Pues no. Porque ahora, claro, ahora está ahí, dele ahora. Ahí tenemos. Vale. Bueno, ahí tenemos otra vez esta foto. Esta foto, ¿por qué se la vuelvo a poner? Se la vuelvo a poner porque al mismo tiempo nos dice que cuando se empieza a hacer esta iglesia se tiene ya una idea muy clara de lo que es el románico. Vemos que hay unos enormes volúmenes geométricos que son esos tres medios cilindros de las capillas. Luego hay aquí un cuerpo rectangular. Ese cuerpo rectangular va a tener encima el cierre del cimborrio, que va a ser también como un cubo. Es decir, hay una concepción del edificio conforme a unos volúmenes geométricos que lógicamente eso va a tener su repercusión en el interior de la iglesia, cosa que ya no hay. En el interior de la iglesia lo que más nos llama la atención es quizá la compartimentación del espacio. Nosotros estamos ahora en la nave central y desde la nave central apenas lo que vemos es pues poco más que la capilla mayor. La capilla mayor la vemos muy bien, la capilla lateral la vemos relativamente y esta para nada.
porque nos corta la perspectiva este machón que vemos ahí. Y la visión del crucero pues también nos queda muy capidisminuida, ¿no? Porque los propios pilares que se van a levantar en una época ya posterior, cerca de 1100, pues impiden ver eso, ¿no? ¿Qué tenemos en ese crucero, aparte del crucero en sí mismo? Tenemos dos cosas importantes. Una, los primeros capiteles historiados que nos encontramos en el arte gallego románico. Y dos, un cimborrio. Un cimborrio que ha llegado hasta nosotros. ¿Qué coño? Un cimborrio que ha llegado hasta nosotros con alguna reparación. Las pinturas no nos importan, son muy actuales, son de fines del 18 y demás. Y esto vemos que es un cimborrio oblongo, es una forma única, que va montada sobre unas trompas cónicas que se van a utilizar en muy contadas ocasiones en el románico gallego. Por lo tanto, lo que le quiero decir con esto es que el maestro que está trabajando en San Martín de Mondoñedo es un buen arquitecto, sabe lo que hace, domina ese estilo y lo está llevando a cabo. Lo segundo eran los capiteles. Yo no voy a poner los capiteles del crucero, sino que voy a poner unos que están en esos pilares que veíamos antes, porque me parecen más destacados. Estamos ya en una tercera fase constructiva, y en esa tercera fase constructiva los capiteles adquieren ya su formato original. Si se fijan, son como unas cestas, y en esos capiteles lo que se hace es narrar, traducir a imágenes dos pasajes bíblicos. En uno de ellos tenemos la decapitación del Bautista. La decapitación del Bautista en medio del banquete que Herodes le da a su cuñada y a su sobrina, con las que se entendía, aunque eran la hija de su hermano y la mujer de su hermano, pero eso era poca cosa, ¿no? Pues vemos cómo ahí lo están degollando y cómo ahí han dejado ya una bandeja con la cabeza del pobre hombre cortada. Si viéramos esta otra parte del capitel, veríamos ahí a una criada que acaba de dejar esa bandeja encima de la mesa con una cara bastante horrorizada. Y ahí lo que a veces se ha interpretado como una cabeza demoníaca que está inspirando estas maldades a Herodes y compañía. La otra es una historia evangélica que habitualmente llamamos la cena de Epulón y el pobre Lázaro. Bueno, eso de Epulón es un invento. En el Evangelio lo que se habla es del rico malvado, y ese rico malvado vemos que está celebrando una gran fiesta con sus amigos. Todos son ricos, visten buenas ropas, que vemos incluso por ahí abajo. Traen el vino los criados, ahí vemos el ánfora. A este lado hay un grupo de músicos que están batiendo un pandero, tocando un caramillo, es decir, es una fiesta por todo lo alto. Y además es un hombre que tiene muchas posibilidades porque la mesa está muy bien abastecida. Hay platos, hay cuchillos, cosa que no abundaba en las mesas de este momento. Nadie hace caso de este pobre hombre que está tirado ahí, que es Lázaro, que está alargando la mano a ver si pilla algo de lo que sobra en la mesa, y no hay manera, ¿no? El único que le hace caso es el perro. El perro tampoco es un can de palleiro. Vemos que es un perro muy elegante, más o menos un tipo galgo, y además tiene algo que a lo largo de los siglos va a permanecer como signo, diríamos, de distinción en los perros, que es el collar. Si ustedes miran pues las pinturas de Velázquez, de Felipe IV de Caza y todas estas cosas, o de Goya, y se fijan, ven que en el collar de los perros pone «Soy del rey». Ojo, no me toques. Bueno, aquí no pone «Soy del rico», pero es la distinción. Es decir, no es un perro vagabundo el que está ahí, sino es un perro de la casa. Bueno, estos son unos capiteles que no se van a repetir en todo el románico de Galicia.
Solamente en una ocasión habrá una segunda vuelta de la degollación del Bautista, que está ahí cerca de Tui. Bien, este maestro que está trabajando con un álbum de modelos, porque los canteros, los escultores que hacen estos capiteles no lo tenían todo en la cabeza. Estos llevaban unos álbumes. El único álbum medieval que nosotros conocemos es el de Vilardonenquer, que era como un recetario. Yo tengo que hacer tal cosa. ¿Cómo se hace? Pues mira, aquí está el modelo y tal. Pues este señor, este maestro que desconocemos, también se plantea hacer, en fecha temprana, al filo del 1100, un retablo de piedra. En ese retablo de piedra, claro, él coge varios modelos de ese álbum y en ese álbum o en esa organización del retablo, pues se equivoca un poco. Se equivoca porque aquí tenemos dos veces una representación cristológica. Una tenemos a Cristo en la gloria, en majestad, sentado en el trono dentro de la mandorla llevada por ángeles. En el otro lado tenemos un Cristo apocalíptico que es el Cordero que se ofrece en sacrificio. Pero es lo mismo, es Cristo. Y las repeticiones no eran normales. Abajo hay otra repetición, que es este grupo del ángel con ropas episcopales que bendice a un clérigo también revestido con casulla, alba y demás. Aquí lo volvemos a tener. Se ha especulado mucho de qué quiere representar, qué no quiere representar. La verdad es que no lo sabemos. Pero el hecho incuestionable es que eso se repite. De tal manera que luego le quedan dos pequeños espacios donde mete a otro clérigo, que no se sabe muy bien qué pito toca ahí, y tenemos a un águila de San Juan con las alas esplayadas que va a repetir en otros capiteles. Por lo tanto, ahí tenemos el primer retablo gallego, el primero. Y la técnica de labra, bueno, pues vemos que es todavía muy incipiente, pero que está apuntando maneras y sobre todo se ve muy bien cómo va siguiendo ese modelo de los álbumes de recetas. Ya tenemos el crucero acabado, estamos en el siglo XII ya avanzado, ya posiblemente la iglesia está también acabada y, claro, se quedaban las paredes, pues como vemos este trozo, ¿no? Se quedaban esas paredes de piedra, más o menos regular, más o menos irregular, según cuándo se hubiera construido. Incluso hay algún trozo de muro anterior. Bien, ahí eso se va a pintar. Se va a pintar con escenas infrecuentes también. Son casi las únicas pinturas románicas de Galicia. Porque en la bóveda lo que tenemos es la asunción de María al cielo, ahí están los apóstoles, Cristo y demás, y en este muro pues hay una serie de escenas. De esas escenas, las románicas son las dos de arriba que tenemos aquí. El cortejo de los magos, que van caminando para adorar al niño, que estaba en la pintura del ábside, y otra repetición del tema del rico insolidario, diríamos. Y aquí en este caso, pues no es que Lázaro llegue a acercarse a la mesa. Lázaro está fuera, ahí tenemos la puerta. La puerta se abre, sale ese criado que le está ahí tirando de mala manera unas migajas y el perro sale encantado de la vida a lamerle las heridas una vez más. Por lo tanto, son dos versiones de un tema que tampoco se vuelve a repetir. Bueno, si lo vemos por fuera, pues ya como ya lo hemos visto antes, pues vemos perfectamente que esto es una parte del siglo XI, eso ya es del siglo XII, lo mismo que los canecillos que tienen una finalidad moralizante y en donde abundan los temas de borracheras, de promiscuidad sexual, en fin, de una serie de temas que tenían que ver con lo que se les predicaba a las gentes. Tenemos esa puerta tapiada que es la original y que nos da un poco el nivel de cuál era el nivel del terreno.
era ese, no el que tenemos hoy. Y cuando se abre en el siglo XVI esa puerta, vemos que ahí se rompe el muro de mala manera y hay que colocar también unas escaleritas porque si no es tan impracticable como la medieval. En el otro muro, en el muro sur no quedaba a la vista de la gente, quedaba a la vista de los clérigos que vivían ahí, fueran los canónigos, que era lo que se pensaba en un principio, o fueran después los frailes. Bueno, aquí tenemos 3 o 4 cosas. En primer lugar, este trozo de muro es aprovechado del edificio anterior, prerrománico. En estas ventanitas no hay dovelas, esas rayas que ustedes ven ahí están grabadas. Eso es algo que aparece en el mundo asturiano. No digo que esto sea asturiano, pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. Y los carecillos siguen siendo tan moralizantes como los que estaban a la vista del público. No sé si porque los clérigos también lo necesitaban o no. Bueno, ya estamos acabando con la obra y ya tenemos ahí la portada, que nos da muy bien cuál es la estructura del edificio, nave central, naves laterales. Esto es un adosado gótico con un último cuerpo ya del 17 o 18, y aquí tenemos un elemento que aparece bastante en el mundo del románico gallego, que es este dintel pentagonal. El dintel pentagonal es un elemento de origen francés que en Galicia aparece de la mano de artistas franceses que trabajan en la Catedral de Santiago. Es decir, que cuando esto se termina, repito que estamos hacia mediados del 12, pues esos maestros están viniendo y saben lo que se está cociendo en Santiago. Y además lo saben, entre otras cosas, porque el obispo del momento había sido canónigo de Santiago. Es el que va a fundar la Colegiata de Sar. Pero la Colegiata de Sar no toca hoy. Bueno, en esta iglesia hay un obispo medio legendario, que es San Gonzalo. San Gonzalo no aparece, San Gonzalo, quiero decir, no aparece en el martirologio de la iglesia. No es un santo reconocido a nivel de toda la iglesia católica. Sí es un santo que tiene culto en este lugar y al que se le atribuye buena parte de la construcción del edificio actual. Y efectivamente el hombre trabajó ahí, pero quizá no tanto como le dicen. Lo entierran, está su sepultura dentro de la iglesia, y una de las veces que abren el sepulcro, que ya lo han abierto 3 o 4, pues sacan de él el báculo y el anillo, que son estas 2 piezas que ustedes ven aquí. El báculo es un báculo de bronce, con unos esmaltes en el nudo, que tiene una cabeza de un dragón con una bola. Es un báculo pequeñito, mucho más pequeño que los que estamos habituados a ver, tendrá, pues no sé, unos 10-12 centímetros, pero es el báculo más antiguo que tenemos en Galicia. Y el anillo de este obispo es un anillo de oro, tiene ahí una piedra, un cuarzo posiblemente, y está sujeto por estas 4 cabecitas de pájaro. Y lo más curioso es que tiene por ahí una inscripción que traducida al castellano dice: no quiero ser dado ni vendido. Es decir, una cosa que no es muy habitual. Ya tenemos el románico en marcha y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo se va a ir desarrollando. Y claro, si Mondoñedo, que era una diócesis pequeña y pobre, tenía una iglesia románica, los de Lugo no iban a ser menos. Y esto no es un chiste, esto son cosas que funcionaban perfectamente. Si estos tienen, yo también. Sigue pasando en cierta manera a día de hoy. Si el vecino se compró un coche nuevo, yo tengo que comprarme otro y más grande y más bonito que el suyo, ¿no? Pues eso es lo que pasa aquí. El Cabildo de Lugo encarga la obra, o empieza a hacer la obra según una noticia muy difundida, pero no contrastada, en 1129.
Y según esa misma noticia, su artífice es un señor que se llamaba el maestro Raimundo de Monforte. Bueno, que se llamara Raimundo puede ser, de Monforte evidentemente no. Puede ser que fuera un Raimundo de Montfort o algo por el estilo, es decir, un personaje francés, por la sencilla razón de que el obispo lucense de ese momento era un francés. Por lo tanto, esa puede ser la hilación. Ahí tienen la planta actual y la planta original. La planta original es la negra y la planta actual es la que ven en línea. Y ven que se parecen, pero bueno, no demasiado, ¿no? Y como trabajar con plantas es más cansado, pues vamos a hacerlo sobre una sección que es mucho más divertida. Ahí tenemos una sección longitudinal. En esta sección longitudinal la vamos a ir leyendo de derecha a izquierda. Aquí tenemos la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, que es una magnífica composición barroca. Luego tenemos la girola y capilla mayor y crucero, que son góticos del siglo XIV. Luego tenemos aquí un primer momento románico en que se hacen esos tres arcos formeros. En un momento un poquito posterior, en vez de estos arcos bajos, se van a hacer estos otros más altos. Ya estamos al filo del 1200 y la cosa pues empieza a crecer para arriba y empiezan a apuntarse los arcos, a cambiarse las bóvedas. Y lo más sorprendente es que cuando en el siglo XVIII comienzan a hacer la fachada actual, pues también le añaden otro tramo imitando al gótico. Eso es, así muy a grosso modo, lo que tenemos por delante. La capilla original tenía las dos capillas laterales no perfectamente alineadas con las naves, sino desplazadas hacia los lados. Algo inusual, pero que, por ejemplo, pueden ver en San Isidoro de León. En Galicia no se va a ver en más sitios, pero en otros sitios sí. Esas dos capillas se derriban cuando se hace la cabecera gótica. Ahí tenemos la nueva entrada ya perfectamente alineada con las naves laterales, y lo que se hace es macizar parte del vano de la capilla románica. Lo vemos aquí en esta foto, que no es que sea muy bonita, pero sí es muy expresiva. Esta columna que ustedes ven aquí, o esta media columna, es exactamente esta. Entonces, a este nivel, por ahí, aunque ahí no se ve, tenemos ese trozo de arco. Ese es un trozo de arco de la capilla románica que queda ahí. También vemos que se ha andado en las impostas, que se ha subido el crucero hacia arriba, porque el crucero también va a ser remodelado en época gótica, como acusan esas ventanas geminadas y esa bóveda cuatripartita que vemos ahí, que no estaba pensada en un principio. Por lo tanto, vemos cómo la obra románica también se va alterando. Para los muros, la estructura de los muros va a tomar como modelo la Catedral de Santiago. Y entonces tenemos esos dobles contrafuertes prismáticos con sus arcos de medio punto y al fondo una serie de ventanas en las que van a predominar estos capiteles que podemos considerar típicos del taller lucense, ¿no? Unas hojas muy estilizadas con bolas. Es decir, estamos frisando pues casi lo que van a ser los capiteles de crochet, de hacia 1200. Vamos ahora a dar un paseíto por el interior de la catedral, y en este paseíto, pues si ustedes recuerdan aquella sección longitudinal, ven que aquellos tres arcos que veíamos son estos cuatro que tenemos aquí. Pero claro, en aquel cuarto arco tenemos sí el arco de medio punto doblado y peraltado, pero ahí arriba tenemos ya un arco gótico. Y por lo tanto, si tenemos un arco gótico, un arco apuntado, estas bóvedas de cañón ya ceden su lugar a unas bóvedas de aristas.
Y a medida que vamos caminando hacia el oeste, es decir, hacia la fachada principal, ustedes ven cómo se van apuntando los arcos. Por lo tanto, la cosa está muy clara, ¿no? Se va construyendo poco a poco. Claro, si nos fijamos en los muros laterales, podemos encontrar cosas todavía más impactantes. Esto corresponde a la parte primera, a la parte románica, con una estructura muy sobria, de una imposta de billetes con unas ventanas pequeñas, otra imposta a la bóveda. Cuando llegamos al cuarto tramo, pues aquí vemos que esta imposta ya estaba hecha, está ahí, pero se decide darle otras proporciones y entonces estorba, y lo que se hace es picarla, destruirla, pero dejar ahí los sillares, ¿no? Y en vez de abrir una ventanita como esta, pues abrimos una ventana mayor, que nos va a dar más luz al interior del edificio, y en vez de estos capiteles tan chatos y tan austeros, pues vamos a estas cosas mucho más ricas, que si viéramos con detalle veríamos que tienen que ver con el mundo del maestro Mateo. Estamos, por lo tanto, 1200 en números redondos. La puerta norte. La puerta norte de la Catedral de Lugo ha sido objeto de una sobrevaloración. Siempre se ha dicho que esto era la quinta esencia de las maravillas. Bueno, mi idea es un poco distinta. La puerta norte lo que sí es muy rara, al menos en su conformación actual, ¿no? Porque una arquivolta románica con esos arcos cóncavos, no, sencillamente no. Unas columnas tan esbeltas, con unos capiteles de un material distinto y alguna basa, pues sí, pero no. Pero ya lo que es diríamos, la prueba del 9, como cuando estudiábamos matemáticas, es si nos fijamos un poquito en el tímpano. El tímpano se ha sobrevalorado por estos dos arquitos. Incluso se decía que esta organización nacía en Lugo y que de aquí se llevaba a Francia. Bueno, nada de eso, nada de eso. Esta conformación del tímpano es fruto de la reutilización de una serie de piezas diversas que además se pueden ver muy fácilmente. Para empezar, estas piezas son de una piedra de un grano finísimo que se da en uno o dos capiteles del interior. Y esa piedra es muy distinta a este granito vasto y de grano bastante grueso que tenemos por ahí. Si se fijan un poquito más, ven que aquí hay un ala de un ángel. Ahí tenemos otra ala. Aquí tenemos otra ala. Todas cortadas, ninguna entera. Y si viéramos por dentro, pues seguiría aumentando las alas, ¿no? Son piezas aprovechadas, evidentemente, y recolocadas y repuestas ahí. Por eso este tímpano estuvo, hasta fechas relativamente recientes, cubierto de cal y pintado, para tapar toda esa cochambre que hay ahí debajo, en momentos en los que se veía esto como un defecto y no como una virtud. De esa misma piedra es el magnífico Pantocrátor, una pieza de lo mejorcito de la escultura románica hispánica de hacia 1200, posiblemente de un artista palentino, y lo mismo digo del Pinjante. Pero claro, una pieza tan magnífica como ese Cristo, resulta que tiene una mandorla que es hecha de retales. Un tipo de granito, otro tipo de granito, otro tipo de piedra. Eso no funciona así, ¿no? Y una mandorla que hay que cortar por arriba y por abajo, porque si no, no encaja. Si se fijan, los dedos del Cristo casi se los cortan, no se los llegan a cortar, pero casi, ¿no?
Y además, si lo viéramos en un lateral, veríamos que está ligeramente inclinada hacia adelante, porque no hay manera de embutirlo ahí. Bueno, eso no nació para ahí. Eso es a donde quiero ir a dar. Y El Pinjante, que es una obra espléndida, pues repasa 3/4 de lo mismo. Una obra muy buena, del mismo autor del Cristo, pero si se fijan aquí, sobre todo en este punto, ustedes ven que ahí hay un hierro que tiene ahí otro cruzado. Bueno, un artista románico, por malo que sea, jamás hace esta chambonada, jamás. Es decir, esto se está montando, no sé exactamente cuándo, pero con piezas que proceden de otro lugar distinto. Los herrajes son una magnífica obra de herrería y de las poquísimas que tenemos en Galicia, también de hacia 1200. Bueno, vamos ahora con un tema de mucha actualidad, como es la dichosa Ribeira Sacra del demonio. Bueno, del demonio no, porque no sería sacra, pero bien. Vamos a ser un poquito serios. ¿De dónde sale eso de la Ribeira Sacra? Porque hoy todo el mundo habla de la Ribeira Sacra y yo creo que hablan más por el vino que por otra cosa, no sé. Pues miren, eso aparece en ese documento del que tienen ahí una parte, que está fechado en Allariz el 21 de agosto de 1124. Es una donación de doña Teresa de Portugal al abad Arnaldo de, ¿cómo se llama ese sitio?, de Montederramo. Y ahí lo que le dice, lo tienen en latín o en castellano, en lo que lo quieran leer, le dice aquí locum qui dicitur roboira sacrata. Bueno, la primera cosa es, según los latinistas, no según yo, es ¿qué quiere decir realmente roboira? Puede degenerar en una ribeira, como ha ocurrido, o se refiere a un lugar de robles. Eso, ¿quién lo sabe? Pero está ahí. Y además es que esa roboira sacrata la localiza perfectamente. Dice que está en Montederramo. Eso es la Ribeira Sacra. ¿Quieren ver ahora lo que se entiende por Ribeira Sacra? Pues nada más y nada menos que todo eso. E incluso si me apuran un poco más, porque ya en la Ribeira Sacra ya hay también quien incluya Portomarín, que ahí no está. Bueno, yo creo que entre las dos posituras habría que buscar una intermedia más concreta, ¿no? Yo creo que la Ribeira Sacra, que está en las orillas del Sil, que es esto de por aquí, sí que sería la Ribeira Sacra auténtica, porque Montederramo está aquí. Ya querer llevar eso hacia tierras del norte y buscando una prolongación a lo largo de la ribeira del río Miño, se puede hacer, evidentemente. No sé hasta qué punto es correcto, no lo sé. Lo que sí sé es que en ese conjunto de territorios hay una serie de edificios románicos espléndidos, eso hay que decirlo, ¿no? Y que algunos de esos edificios pues, han sido muy maltratados porque vemos que hay por ahí toda una serie de embalses al que cabría añadir el de Belesar en el río Miño. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vamos a empezar por Portomarín. Portomarín era una villa muy singular que tenía 2 parroquias y 2 barrios, cada una a un lado del río. Ahí tenemos el barrio de San Pedro y aquí el barrio de San Nicolás con su iglesia. Y ahí tenemos el puente del que nos habla el Códice Calistino, lo que quedaba en este momento, y el puente de la carretera que cuando baje el embalse todavía se puede ver, ¿no? Bueno, esta maravillosa maqueta está perdida. Si alguien sabe por dónde está, que lo diga. La iglesia estaba, como ven, paralela al cauce del río y los peregrinos pasaban por aquí adelante. ¿Esto dónde está? Se le acabó la pila, ¿no? Venían por aquí adelante. Venían por aquí adelante
porque ahí había y hay una puerta que vamos a ver luego que les afectaba. Cuando a mediados del siglo XX se decide construir el embalse de Belesar, pues esa villa que había sido declarada lo que hoy diríamos BIC, pues curiosamente deja de ser BIC para construir el embalse. Esto es real como la vida misma, ¿no? Y ya el colmo del cachondeo es que quien firma el expediente para la declaración de Monumento Nacional, que es como se llamaba entonces, y el que firma el documento para desclasificarla fue la misma persona. No voy a decir quién es. Quien lo quiera ver va al documento y lo mira. Bueno, ¿qué se hace con eso? Se hace lo siguiente. En el nuevo pueblo, pues evidentemente se va a colocar la iglesia de San Nicolás y se va a colocar también ahí la portada de la iglesia de San Pedro y algunas otras piezas en algunos edificios. Claro, la iglesia se convierte en el eje del pueblo, cosa que no era antes. Y el pueblo, pues da igual que sea Galicia, que sea Extremadura, es un pueblo de colonización, hecho a cordel, con las casitas, con su pequeña huerta y demás, es decir, ha perdido totalmente el carácter que tenía. Aprovechando ese traslado, pues se le va a aplicar a la iglesia de San Nicolás o de San Juan, puesto que las dos advocaciones le pertenecen, una restauración a lo Viollet-le-Duc, es decir, vamos a quitar todo lo que los siglos le han ido añadiendo a la iglesia y vamos a quedarnos como era en un principio, o como pensamos que era en un principio. Y el resultado es el que vemos aquí. Vemos que hay dos enormes masas geométricas, ¿no? Un gran cubo, que es el ábside, y un enorme paralelepípedo que se divide en alzado en dos partes. Una parte con un cierto movimiento de arcos y de pilastras y otra como si fuera un gran castillo, porque arriba hay un paseo de ronda, unas almenas y demás. La puerta por la que pasaban los peregrinos era esta. Es la puerta de San Nicolás. San Nicolás sale a bendecir a los peregrinos que pasan por delante. ¿Por qué? Porque era el patrón de los peregrinos. También cuando llegaban a Santiago, la primera capilla que se encontraban al entrar por la Puerta del Paraíso era la de San Nicolás, por la misma razón. Bien. La fachada principal es distinta. La fachada principal tiene una estructura arquitectónica muy sabia, magnífica. Vemos ahí un gigantesco arco que es el que verdaderamente está sustentando todo el edificio, toda la fachada. De tal manera que lo que tenemos aquí, tanto la portada como el rosetón, son casi como un telón. En teoría, podríamos retirarlo, que la estabilidad del edificio no iba a sufrir absolutamente nada. Ahí tenemos ya, pues eso, el mundo mateano con los ancianos, el Pantocrátor, etcétera, etcétera. Al otro lado, en el lado sur, había esta puerta que estaba tapiada en el edificio antes del traslado y que por eso tiene un estado de conservación tan bueno si lo comparamos con los otros, ¿no? Está casi como recién hecha, porque estuvo tapada durante varios siglos con el tema de la Anunciación. Por dentro lo que nos llama la atención es ese espacio tan diáfano y tan espléndido que es la nave de Portomarín, ¿no? Una nave que tiene una estructura arquitectónica que se fija en esta especie de responsiones en las que cargan los arcos torales que van a sostener la bóveda y que permite abrir toda esa serie de ventanales que inundan de luz el interior de la iglesia. Estamos en los primeros años del 1200, por lo tanto hay una valoración de la luz distinta. Y esa valoración de la luz va a llevar a colocar ahí ese gran rosetón con un ámbito, esa especie de pequeña tribuna que vemos por ahí. Parte de las enseñanzas de Portomarín se van a seguir a los pocos años en otra iglesia magnífica que es San Esteban de Ribas de Miño, en Nosa Viñao.
San Esteban de Ribas de Miño ya vemos que tiene la misma estructura de fachada, el gran rosetón, la gran puerta, al medio ese tejaroz, los arcos uniendo los contrafuertes, las ventanas. No vemos el ábside porque para colocar el ábside hubo que excavar la montaña, ahí lo vemos un poco mejor. Y ahí vemos cosas que coinciden con Portomarín y cosas nuevas. Es nuevo, por ejemplo, este alero. Ese alero no tiene, diríamos, que ver con Portomarín, sino que tiene que ver con la Catedral de Orense. Lo mismo que esos 3 nichos que vemos ahí en el interior del ábside y que, sin embargo, por fuera no se ven. Esto es propio de ese taller mateano de Ourense, ¿no? Y ya, pues claro, la bóveda desaparece y en su lugar hay una techumbre de madera sobre esos arcos diafragma. Y la Epifanía, una Epifanía de la que hace pues 20 años solo había la Virgen, y para eso robada, afortunadamente recuperada, y en obras sucesivas pues aparecieron estos 2 grupos de los Reyes Magos que, dados la vuelta, estaban sirviendo de pavimento. ¿Por qué se esfuerza tanto el maestro de Ribas de Miño en que la fachada sea lo más liviana posible? Pues por algo que es único, salvo el caso de Santiago. Ahí tienen un corte de la nave y ustedes ven que debajo de la nave, hasta casi la mitad de este último tramo, hay ahí esa cueva, esa cripta. De tal manera que, como eso está construido en una ladera muy corta, hay que prolongar el espacio. ¿Y cómo se hace? Pues exactamente como hizo Maestro Mateo en Santiago, con la construcción de la cripta del Pórtico de la Gloria. Esta no tiene la complejidad arquitectónica de aquella, pero sí tiene la misma función, que sostenga la portada, la fachada, y que genere un pequeño atrio al que no se accede, porque vemos que eso se cierra ahí con un pretil, y ese pretil pues no es más que este muro de cierre, ¿no? Ahí en el medio, perdido, está la puerta que da acceso a esa sacristía. En vez de los 24 ancianos, pues nos quedamos ya con 7, y resulta que de esos 7, 2 lo que tienen son una luna y un sol, es decir, es el carácter apocalíptico, pero a cambio pues aumentamos el repertorio ornamental con las puntas de diamante, con esa doble soga que va por ahí. Se va a repetir más o menos en Diomondi, pero más simplificado, la idea de los 3 huecos. En Diomondi también nos encontramos con que los 2 muros son distintos. Uno de ellos tiene los arcos, como ocurría en Portomarín. En el otro lado ya no se construyen los arcos. Y después lo que tenemos ahí pues es esos espacios que eran la casa parroquial, que eran 2 torres en su origen, y que ahora quieren convertir, al parecer, en un albergue de peregrinos. Santa María de Pesqueiras pues está abandonada, una iglesia que se pensó en algún momento en trasladar, pero que se dejó ahí, que sigue insistiendo en esa organización de los nichos que veíamos en Ribas de Miño. Tiene también y conserva este problema de niveles en el interior de la iglesia, muy frecuente en todo el románico gallego, pero casi desaparecido por completo. Ahí tenemos unas vistas del interior del ábside con pinturas del 16 y 2 piezas muy interesantes, y ninguna de las 2 existe ya. La primera es esto que parece un capitel, pero que en rigor no era un capitel, era una pila exenta, estaba labrada en todo su perímetro con diferentes temas que podría ser que tuvieran que ver con el río, con el bautismo, pues no sé exactamente con qué. Era una pieza preciosa y que, como era lógico, fue robada y hasta hoy. Y la otra, la Virgen, una pieza románica que había llegado, como ven ahí, en un perfecto estado de conservación, que la devoción popular, de tanto que la veneraba, pues
le originó un incendio en la que desapareció. Por lo tanto, ya no tenemos esas dos cosas. La puerta, bien. Bueno, voy a correr un poco más. Antes veíamos cómo había una serie de iglesias que por construcción de embalses había habido que trasladar. Una era San Juan de Portomarín. Aquí tenemos San Xoán da Cova, un antiguo monasterio. Y San Xoán da Cova, ven ustedes ahí la planta antes y después del traslado. ¿Qué pasó? Bueno, pues en el traslado se perdió todo esto y se perdieron los arcos y se quedó convertida en algo anodino y a cambio de eso le creció por ahí una verruga, ¿no? Se creció ahí una sacristía. Este muro, en consecuencia, ahí es donde estaba adosada esa capilla funeraria, pues se lo han sacado de la manga, ¿no? Y como era muy duro dejar esas piezas debajo del embalse, pues van a trasladar el sepulcro que albergaba esa capillita y la puerta, lo que era la puerta de la capilla, pues ahora se ha convertido en una puerta lateral del nuevo edificio. En San Esteban de Chouzán ya es de juzgado de guardia lo que pasa. San Esteban de Chouzán también la tienen ahí, antes y después. Antes era una iglesia que tenía un crucero que ha desaparecido, no tenía arcos diafragmas, que ahora sí los tiene, no tenía nada de esto, y ahora sí lo tiene. La iglesia se traslada para conservar unas pinturas que hay en el ábside. Y entonces, pues, montan la iglesia en un lugar tan peregrino como este, en medio de un bosque, colgada ahí de una especie de terraza hecha con mampostería. Las pinturas eran unas pinturas de finales del siglo XV, que ven ahí en una fotografía de 1974, en donde aparece Cristo Pantocrátor, que tiene a sus pies el mundo que entonces se conocía, Asia, África y Europa. América todavía no aparecía aquí. Y después había una resurrección de los muertos. 1974, 1975. El Pantocrátor ha desaparecido y parte de los resucitados también han desaparecido. Y en la actualidad, ¿qué es lo que queda de todo eso? Pues lo que queda es un grupito de resucitados, un demonio y un ángel tocando la trompeta del juicio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque se hace mal el traslado de las pinturas y se van desprendiendo paulatinamente y me temo que seguirán en esta tónica. Elementos inusuales. Pueden ser elementos reutilizados de tiempos prerrománicos, como ocurre con estas celosías de Atán, aunque la más hermosa celosía de Atán y posiblemente de toda la arquitectura prerrománica gallega sea la que hay aquí encima del arco triunfal de Atán, ¿no? Que es un puro encaje hecho en una lámina de granito. Por lo demás, la iglesia de Atán ya ven que es anodina. Y ya las cosas que antes se hacían muy bien, pues ya no se hacen tan bien y ya no caben. En fin, hay que buscar soluciones. Lo que no quiero decir es que al no generar nuevos elementos compositivos, van degenerando y se van, pues eso, malformando, por así decir. El monasterio de Ferreira de Pantón, esta es una obra muy extraordinaria y muy excepcional, por eso la pongo aquí, porque de todos los monasterios de la Ribeira Sacra es el único que continúa siendo monasterio y el único que ha seguido siendo monasterio a lo largo de los siglos, lo cual creo que merece un reconocimiento. Son unas monjas cistercienses que de la época medieval conservan la iglesia y fundamentalmente el ábside, un ábside muy bueno, en donde hay
Además, la utilización de granito y una piedra blanca que le da una bicromía a la arquitectura. Lo que entonces se llevaba, por así decir, que son estas bóvedas de crucería muy incipientes, tan incipientes que no hay todavía clave, hay simplemente un segmento de arco que toca en el otro y una enorme riqueza decorativa. San Miguel de Eiré también de un convento femenino que tiene pues, una cosa que le llama mucho la atención a la gente, que es esa puerta de ahí, la puerta que parece la puerta para suicidas, ¿no? Bueno, la puerta es que era la que estaba al nivel del claustro de las monjas. Las monjas entraban y salían de la iglesia en cualquier momento del día o de la noche por ese pasadizo, ¿no? Y por eso la fachada pues no tiene, diríamos, nada, simplemente una puerta pequeñita, estrecha ahí abajo. Después tiene un enorme volumen, otra vez son estas iglesias tipo paralelepípedo, cajón, con un gran ábside semicircular muy potente, y aquí le añade como novedad eso que hay ahí arriba. Eso que hay ahí arriba es una torre que solamente genera un primer cuerpo, pero que si nos fijamos un poquito vemos que ahí hay una basa para colocar una columna que ya no se llegó a poner y el tejado ha cubierto todo. Ahí tenemos en el interior, estamos ya en fechas avanzadas de 1200 algo y ya alguna columna ya no llega al suelo, al lado la puerta. San Fi de Cangas, una iglesia con una cabecera impresionante, una nave desorbitada, donde hay pues eso, un trabajo muy delicado en la zona de la cabecera, que es a la que corresponde esta ventana, y una puerta principal, que es esto que vemos ahí, ¿no? En donde, bueno, pues el cantero que hizo eso bastante mérito y bastante pecado tiene, ¿no? Pero ahí tenemos también algunas cosas que normalmente nos olvidamos de ellas y que son muy importantes, que es el patrimonio que en algunos casos se ha generado. Y en esta circunstancia, el caso de Cangas es especialmente llamativo porque tiene dos piezas espléndidas. Una es este calvario gótico, de finales del XIV, comienzos del XV, y esta cruz, la cruz diríamos hoy parroquial, que es una obra leonesa en plata de hacia 1500, una cruz de gajos muy importante. Y vamos a terminar ya. Y vamos a terminar con el Císter. Y hablando de Císter hay que volver al norte de Lugo para Meira. En Meira se funda un monasterio cisterciense y ese monasterio cisterciense empieza a construir sus edificios en la segunda mitad del siglo XII. Y construyen esta catedral. Hay muchas catedrales que son mucho más pequeñas que la iglesia de Meira, ¿no? ¿Para qué querían esta iglesia los frailes? ¿Es que iban a ser ciento y la madre? No tanto, sino que querían la iglesia porque era para las procesiones por el interior de la iglesia, que era una liturgia muy habitual en los monasterios cistercienses. Y además una procesión que pudiera dar la vuelta por el interior sin descomponerse, sin pisarse unos a otros. Esa es la razón de por qué se hace tan enorme. Y como es cisterciense, hay que optimizar la luz que entra en el interior del edificio, tanto a la nave central como a las naves laterales. Ahí lo vemos muy bien en esta vista general de la nave central, en donde también vemos, como veíamos antes en Eiré, que estas columnas no llegan al suelo y que los capiteles, pues muchos de ellos, la mayoría, se quedan lisos o casi lisos. La nave central, la bóveda de crucería no prevista en un principio, las capillas laterales muy pequeñitas porque son para los monjes que eran sacerdotes que dijeran ahí su misa, una misa que no iba a escuchar nadie, por lo tanto bastaba con que ahí cupiera el cura para decir esa misa. Y ahí tienen un capitel interesante, puesto que son típicos de este taller de Meira. Meira va a generar un taller artístico fundamental.
Ahí tenemos la vista de la cabecera, el crucero, presbiterio, las capillas laterales, la capilla central y ese añadido que se hace posteriormente para capilla del Santísimo, como es habitual ahí. Los exteriores, pues eso, simplemente muros de cierre. Aquí vemos dónde iban los tramos del claustro renacentista que se tira a partir de la exclaustración y solamente queda ese trocito que es un tramo del claustro y queda ese tramo porque ahí está la puerta que usaban los monjes para pasar del monasterio a la iglesia y viceversa, todavía con sus cales y un Agnus Dei con el árbol de la vida. La típica fachada cisterciense con la gran puerta abajo y el enorme rosetón, y como es de tan colosales proporciones, en este caso añade estas dos ventanitas que están pensadas para dar luz directamente al coro alto. Meira tuvo, hasta la exclaustración, unas importantes minas de hierro. Esas minas de hierro que después fueron a ser las que se explotaban en Vila-Odriz y todo esto, bueno, eso, los que pusieron todo eso en marcha habían sido los monjes, ¿no? Y de esas fraguas de los monjes nos quedan los herrajes de la puerta, unos herrajes también muy ortodoxos, simplemente unas Cs y unos rabitos con una bolita, pero el herrero que hizo esto le jugó una faena a los monjes. Y es que en medio de todo eso, pues aquí, exactamente, ¿qué es esto? Pues como si fuera el final de la pletina, les labró toda una serie de animalitos. Una culebra, una lagartija, etcétera, etcétera, un poco para tomarles el pelo, decir, bueno, no queréis ninguna representación figurada, pues la vais a tener. Y termino un poco como empecé con San Martín de Mondoñedo y termino con la Catedral de Mondoñedo, que va a recibir este nombre al trasladarse desde Foz. Porque este pueblo antes se llamaba Valibria. Bueno, San Martín, la Catedral de Mondoñedo, vemos que conserva intacto todo lo que forma el episcopio. Tenemos la catedral, tenemos el palacio episcopal con sus diferentes fases constructivas e incluso tenemos ahí detrás el seminario de la diócesis con sus dos fases constructivas también perfectamente reseñadas. Es decir, tiene ahí todo su planteamiento. La Catedral de Mondoñedo está celebrando ahora su 8º centenario, es decir, es una catedral que se termina hacia 1220 y se termina en ese momento unos 15 o 20 años después de que la había empezado el obispo don Martín. La catedral original era esta, la catedral actual es esta. Bastante diferencia, ¿verdad? De la capilla mayor lo que nos queda es la planta y esta parte alta de los muros. La girola, esa girola cuadrangular, es del siglo XVI y por lo tanto no nos interesa. Aquí van a trabajar los artistas de Meira y ahí lo tienen con ese capitel, el capitel de Mondoñedo y el capitel de Meira. Pero la obra es golosa y también van a venir artistas de Lugo. Y los artistas de Lugo van a hacer este capitel con la Última Cena, lo mismo que en el Pinjante. La nave en una de las restauraciones la han desgraciado. Ustedes hoy la ven así, pero en 1960 terminaban ahí las columnas, exactamente igual que en Meira. Ahí tenemos un alzado, una sección también como la de Meira, las naves laterales, la central, y en los muros vemos muy bien ese corte, y en la fachada vemos que se mantiene la estructura original, la puerta y el rosetón. Lo demás, fanfarria barroca. Y bueno, vamos a terminar con una pieza magnífica que no está en Galicia.
está, qué casualidad, en el Museo de Arte de Cataluña, que es el báculo del obispo don Pelayo Cebeira, una pieza espléndida de esmaltes de Limoges, que, sin embargo, lo que nos dejaron aquí los señores catalanes eran los zapatos. Esto sí está en Mondoñedo. Y nada más. Muchas gracias por su paciencia.